Muy buenas tardes a todos los participantes al presente webinar. Agradecemos a la Dirección General de Educación Básica Regular, a la Unidad de Tutoría y Orientación Educativa y a la Estrategia Educación Te Escucha por la organización y preparación de este valioso espacio para la comunidad educativa. También extendemos nuestro agradecimiento a todos los participantes quienes tienen mucho interés por fortalecer sus competencias en el área educativa. Mi nombre es Odoro Trujillo. Yo soy Jané Becerra y ambos somos psicólogos de la estrategia Educación Te Escucha, que brinda soporte socioemocional a docentes, estudiantes y familias. Y en esta oportunidad estaremos a cargo de desarrollar el presente webinar. Queremos invitarles a que participen activamente a lo largo del webinar y no se olviden de registrar su asistencia en el link que se encuentra justo abajo, anclado en los comentarios. Pueden dejarnos también sus opiniones, preguntas o reflexiones en el área de comentarios de esta transmisión en Facebook. Estaremos atentos a lo que comparten y en la medida de lo posible iremos integrando sus aportes o resolviendo sus preguntas durante la sesión. Muy bien, Eduardo, todos estamos listos. Hoy hablaremos sobre un tema que es clave para la mejora de nuestras relaciones humanas, sobre todo en el contexto educativo, la empatía, comprender al otro para acompañarnos mejor. Pero Chane, ¿sabemos realmente qué es la empatía? Es verdad, esa palabra se escucha mucho en casa, en redes, en las escuelas. Incluso cuando un estudiante tiene una mala conducta, algunos dicen, ese niño necesita más empatía. Y justamente hoy más que nunca hablar de empatía es urgente. Según un estudio importante de UNESCO, los estudiantes peruanos reportan niveles de empatía por debajo del promedio latinoamericano. Esto puede estar relacionado con la poca formación en habilidades socioemocionales y la falta de espacios para hablar del bienestar en la escuela y en la casa. Además, 1 de cada 7 estudiantes en América Latina dice que nunca o casi nunca siente empatía. ¿Qué implicancias tiene esto para el aprendizaje, la convivencia y la salud emocional? Hoy queremos reflexionar justamente sobre eso. Pero, Eduardo, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de empatía? Excelente pregunta, Chane. Vamos a entender el término empatía con un ejemplo sencillo, pero muy común. Imaginemos esta escena. Una profesora llama la atención a un estudiante porque no trajo su cuaderno. Le dice con fastidio, ¿otra vez sin tu cuaderno? Siempre te lo olvidas. Así no vas a aprender nada. Una frase que se escucha con frecuencia en muchas aulas. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de eso la docente se detiene un momento, respira y le dice, noto que otra vez no trajiste tu cuaderno? ¿Te está pasando algo? ¿Hay alguna razón por la que no lo estás trayendo últimamente? Exacto, Chane. Esa segunda respuesta reflejaría empatía. Eso no significa justificar todo, ¿eh? Significa primero tratar de entender eh, qué puede haber detrás de cada comportamiento. Tal vez el estudiante está atravesando una dificultad en casa, tal vez comparte sus útiles con su hermano menor o tal vez simplemente necesita más acompañamiento para organizarse. La empatía no se trata solo de sentir lo que el otro siente. También implica hacernos preguntas y ajustar nuestras respuestas. Porque cuando juzgamos rápido podemos herir incluso sin darnos cuenta. Y cuando empatizamos, ayudamos a que el otro se sienta visto y valorado. En pocas palabras, la empatía no quita la autoridad, la enriquece, fortalece el vínculo. Y cuando hay vínculo, hay más posibilidad de guiar, de enseñar y de transformar. Y fíjate, Chane, algo muy importante, cuando hablamos con los demás, ya sea con nuestros hijos o los estudiantes o compañeros, no solo estamos compartiendo palabras, estamos compartiendo parte de nosotros mismos. Expresarnos también es un esfuerzo, mostrar cómo pensamos o sentimos y buscar que nos comprendan, requiere valentía. Exactamente, Eduardo. Y si alguien nos responde con juicio o burla, ese esfuerzo se puede convertir en vergüenza, enojo o silencio. Por eso, si queremos que nos escuchen, también tenemos que aprender a escuchar al otro con empatía. Y eso es muy valioso, Chane. Ser sincero es importante, pero también tenemos que considerar cómo se siente la otra persona. No somos robots, somos seres humanos con emociones, con historias, con momentos buenos y malos. Imagina que un docente le dice a su estudiante, ¿no? Para serte sincero, tu exposición fue desordenada. No tenía sentido y no entendí nada. Y que el estudiante respondiera como una máquina, ¿no? Recibido, entendido, afirmativo. ¿Te imaginas que nuestros estudiantes reaccionen así? No sentirían nada.
pero no es así en realidad, como funcionamos. Detrás de cada palabra hay una persona que siente. Y es que cuando hablamos de empatía, no basta con ponerse solo en el lugar del otro, como si fuera una frase hecha. Es importante entenderla con mayor profundidad. Muchas veces confundimos empatía con ser amables, con dar palabras de consuelo o incluso con evitar el conflicto. Pero no, no siempre es así. Por eso, antes de seguir, es necesario marcar la diferencia entre empatía y simpatía. Y por eso vamos a ver esta imagen, estas imágenes, ¿no? Donde dice aquí, ¿no? La empatía, la simpatía y la antipatía. ¿En qué se diferencian? ¿No? Aquí vemos unos cuadros donde en el cuadro de empatía dice, cuéntame, alumno, ¿qué te ocurre? En simpatía dice, qué pena. O en antipatía dice, ¿para eso vienes a clases? ¿No? Entonces, hay que analizar primero los términos. La empatía es reconocer y comprender las necesidades y punto de vista de las otras personas, aunque sean contrarios a nosotros, ¿no? A eso se le llama empatía cognitiva. Y así como comprender sus emociones sin juzgarlo y sentirlo en uno mismo, lo que motiva el deseo de ayudar. Y eso se llama disposición empática, ¿no? La empatía en el marco de la psicología es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y emociones de otras personas reconociendo su perspectiva sin perder así la propia. Implica una conexión emocional que favorece el vínculo, la comunicación efectiva y la convivencia en los espacios educativos. Según Rafael Vizquerra, la simpatía es una de las competencias emocionales básicas, claves para el desarrollo de relaciones interpersonales, saludables tanto en el aula como en la familia. Consiste en ponerse en el lugar del otro con la actitud de escucha activa, sensibilidad emocional y apertura, la cual permite ofrecer respuestas ajustadas y respetuosas. En el ámbito educativo, la empatía no es solo una actitud deseable, sino una herramienta para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un docente es empático, está en mejores condiciones de identificar las necesidades emocionales y educativas de sus estudiantes, generar un clima positivo y facilitar su participación. Por ejemplo, si un estudiante se muestra irritable y distraído, un enfoque empático lleva al docente a preguntarse por lo que puede estar viviendo fuera del aula, en lugar de sancionar inmediatamente el comportamiento. En el caso de simpatía, simpatía es la respuesta emocional que implica sentir lástima o preocupación por alguien, pero sin conectar profundamente con su experiencia emocional. A diferencia de la empatía, donde uno se involucra emocionalmente intentando comprender lo que la otra persona está sintiendo desde su perspectiva, en la simpatía se mantiene cierta distancia emocional. Simpatía desde la psicología educativa es la respuesta emocional que implica preocuparse o compadecerse de la otra persona, pero sin comprensión profunda de su experiencia. A diferencia de la empatía, en la simpatía se mantiene cierto distanciamiento y no necesariamente se busca comprender lo que la otra persona está sintiendo de su perspectiva. Rafael Vizcarra también señala que la simpatía puede llevar a una actitud bien intencionada, en realidad sí, bien intencionada, pero limitada, ya que tiende más al consuelo superficial o a frases como qué pena, o al menos no es tan grave, sin conectar con las vivencias reales del otro. En contextos educativos, esto puede generar respuestas poco ajustadas a las necesidades emocionales de los estudiantes. En el caso de la antipatía es una respuesta emocional negativa, ¿no? Y persistente que una persona experimenta hacia otra, caracterizada por sentimientos de rechazo, incomodidad o irritación. En el contexto educativo, la antipatía puede dificultar el vínculo pedagógico y obstaculizar la comprensión del otro. Desde la psicología, ¿no? Autores como César Cole o Rafael Vizcarra también señalan que la calidad de las relaciones interpersonales influye directamente en el aprendizaje y el clima escolar. En ese sentido, la empatía no solo implica una ausencia de empatía, sino una disposición contraria a la empatía, que predispone a la interpretación negativa del comportamiento del otro, generando conflictos o desconexión emocional, ¿no? Vizcarra también explica que la antipatía es una emoción social que se asocia con el rechazo y que puede llevar a respuestas desadaptativas en la convivencia escolar, como la exclusión, el maltrato verbal o la indiferencia. Por ejemplo, un docente que experimenta antipatía hacia un estudiante puede tener más dificultad para interpretar su conducta desde la perspectiva comprensiva, lo cual debilita el acompañamiento formativo, ¿no? Por ejemplo, en la imagen dice antipatía, ¿no? O sea, el estudiante, el profesor ve al estudiante molesto y el estudiante simplemente, perdón, el docente le dice,
para eso vienes a clases, en vez de conectar con él, ¿no? Ujú. Eduardo, entendemos entonces, y para dar un ejemplo, imaginemos una situación común. Los padres acaban de recibir la libreta de notas de la institución educativa y al regresar a casa hablan con su hijo adolescente que no ha obtenido buenas calificaciones. Una respuesta antipática sería, por ejemplo, ¿no? Para eso vas al colegio, qué vergüenza, no te importa nada, solo sabes perder el tiempo. En este caso, la madre o el padre reacciona con juicio, enojo y descalificación, sin considerar el estado emocional del adolescente ni abrir espacios para el diálogo. Una respuesta simpática sería, qué pena que no te haya ido bien, pero bueno, ya será para el próximo trimestre. Aquí hay una expresión de preocupación, pero sin profundidad ni intención de entender lo que ha ocurrido. La respuesta es pasiva y no promueve ni el acompañamiento ni la reflexión. ¿Y cómo sería una respuesta empática? Podríamos decir algo como, veo que no te ha ido bien con tus notas. ¿Cómo te sientes con ello? ¿Hay algo que te está costando? ¿Y en qué puedo ayudarte? ¿Qué podríamos revisar juntos? En ese caso, el adulto reconoce la situación, valida el posible malestar del adolescente y se ofrece a acompañar con una actitud de comprensión y de apoyo. Muy buenos ejemplos, Chane. Esa comparación nos muestra con claridad cómo varía la calidad de nuestras respuestas emocionales. No se trata solo de decir amablemente o de corregir al estudiante, se trata de cómo respondemos ante su emoción. La empatía va más allá de observar o consolar. Implica reconocer lo que siente el otro, validarlo y ofrecer una respuesta que construya. Y eso, tanto en el aula como en casa, puede marcar una gran diferencia en el bienestar y el aprendizaje de nuestros estudiantes o hijos. Justamente, Eduardo, la empatía no aparece de forma automática ni espontánea. La empatía es una habilidad que se cultiva con el tiempo a través de la práctica y el compromiso consciente. Detrás de una respuesta empática hay muchísimo esfuerzo por escuchar, por comprender, por conectar con el otro. Y ese esfuerzo se traduce en acciones concretas que podemos desarrollar, tanto en casa como en la escuela. Mencionaré muy brevemente cuáles son los componentes clave de la empatía. Entonces, el primer componente clave de la empatía es la escucha activa. Y podemos decir que la escucha activa es la capacidad de prestar atención con todos los sentidos a lo que la otra persona está expresando, tanto a nivel verbal como no verbal, sin interrumpir, sin juzgar, mostrando interés genuino. Por ejemplo, una mamá le escucha a su hijo contar que se peleó con un compañero en el recreo. En lugar de interrumpirle con consejos o juicios, lo puede dejar hablar hasta el final, asentando con la cabeza y manteniendo contacto visual para luego decirle, entiendo, eso te hizo sentir incómodo, ¿verdad? Otro componente de la empatía es la sensibilidad emocional, que es la capacidad de captar e identificar las emociones del otro, incluso cuando no se expresan explícitamente con palabras. Implica percibir señales sutiles del tono de voz, de los gestos, la postura, los silencios. Un ejemplo podría ser que una docente en el aula nota que un estudiante habitualmente participativo hoy está callado, evita el contacto visual. En lugar de ignorarlo, la profesora podría acercarse en privado y decirle, te noto diferente hoy, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Hay algo que te preocupa? Hablan también de la apertura emocional. Y la apertura emocional es la disposición a aceptar y acoger las emociones del otro, sin minimizar, sin comparar y sin invalidar. Implica dejar de lado los propios prejuicios o resistencias para conectar de una manera honesta. Por ejemplo, un adolescente expresa tristeza por una discusión con su papá. Y el adulto podría pensar, pero elige responder con apertura. Veo que para ti eso es importante. Gracias por confiar en mí para contarlo. Eh, Otro componente importante es la comprensión del otro, que implica el esfuerzo consciente por entender cómo el otro ve, siente y experimenta una situación.
incluso si no se está de acuerdo con la visión. Por ejemplo, un estudiante se molesta por una corrección en clase. El docente, en vez de señalar que está exagerando, podría reflexionar y decirle, entiendo que eso te hizo sentir incómodo frente a tus compañeros, no era mi intención. Vamos a hablarlo con calma. Otro componente importante es el reconocimiento emocional, Eduardo, y es la capacidad de identificar correctamente qué emoción está sintiendo el otro y ponerle nombre, lo cual le ayuda a validar y canalizar lo que ocurre emocionalmente. Por ejemplo, una niña dice, no quiero ir al colegio. Su madre reconoce que hay miedo detrás y responde, ¿te sientes nerviosa por algo que va a pasar hoy? ¿Te da miedo afrontarlo? La respuesta empática es la capacidad de responder de manera adecuada y cuidadosa al estado emocional del otro. No basta con comprenderlo, se trata de actuar de forma que el otro se sienta acompañado, valorado y contenido. Por ejemplo, un estudiante puede estar frustrado por no lograr un objetivo académico. El docente o la docente puede decirle, entiendo que eso te desanima. Vamos a revisar juntos qué se puede hacer diferente la próxima vez. Aquí estoy para ayudarte. Bien, Chane, muy bien, muy buenos ejemplos y hemos visto también cuáles son los componentes de la empatía. Vamos a hacer recordar a nuestros amigos, los que están viéndonos, que por favor registren su asistencia, ¿no? En el link que se les ha compartido y a la vez también se les invita a dejar sus preguntas o sus comentarios en la caja de chat de Facebook. Si son las preguntas, con gusto le vamos a responder. Bien, bien. Bueno, ya hemos revisado los componentes que podemos practicar en nuestra vida cotidiana para desarrollar la empatía. Ahora sería importante que extendamos todo esto con ejemplos concretos, ¿bien? Según el contexto. Muy bien, entonces empecemos por un ejemplo, por ejemplo, a nivel de la familia, en el hogar. ¿Y qué pasa con la empatía en casa, Eduardo? ¿Cómo se expresa ahí? Muchas veces reaccionamos con juicio en lugar de comprensión en casa. Por ejemplo, un adolescente llega molesto a casa, tira la mochila y se encierra. ¿Qué solemos hacer? Ahí normalmente podemos decir, así no se entra a casa, y en lugar de preguntar, por ejemplo, ¿qué habrá pasado hoy día? Y en ese sentido, inverso también, cuando una madre grita, ¿no? El hijo puede pensar que es injusta, sin detenerse a pensar, ¿y si está agotada o tuvo un día difícil? Entonces, hay que recordar que en la familia necesitamos menos castigo automático y más preguntas como, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te ha pasado algo? ¿Quieres conversar conmigo? Y en la escuela, Eduardo, algunos ejemplos en la escuela. Algunos docentes creen que la empatía es sinónimo, por ejemplo, de consentir. Claro, ¿no? Suele pensarse que ser empático es consentir, pero no es así. Entonces, ¿tú qué opinas? Yo creo que la empatía no significa permitir todo, sino comprender antes de corregir. Por ejemplo, si un estudiante no entrega tareas, en lugar de decirle, eres irresponsable, podríamos preguntarle, ¿qué te está pasando? Y ahí descubrimos cosas como que cuida a un hermano pequeño porque su mamá trabaja todo el día. Cuando entendemos el contexto, educamos con más justicia. Exactamente, Eduardo. No se trata de justificar, sino de actuar desde nuestra comprensión. Las amistades marcan mucho en la escuela también, pero también pueden ser fuente de burlas. Ujú. ¿Tú crees que los estudiantes siempre se dan cuenta de cuándo pueden herir con una broma? Muchas veces no se dan cuenta, pero sí se preguntarán, ¿no? ¿Cómo se estará sintiendo él o ella? Quizás cambiarían su forma, o sea, si pensaran eso, quizás cambiaran su forma de actuar. Exactamente, Eduardo. Un gesto pequeño puede hacer la diferencia. Un ¿estás bien? Un ¿quieres jugar con nosotros? Puede marcar la diferencia. Bien, aquí hay una pregunta. ¿Cómo sería una respuesta empática de una hija a una mamá cuando la mamá es muy exigente? Claro, ¿no? En primer lugar, sería bueno que se comuniquen ambos, ¿no? Sería bueno que se comuniquen ambos, que la hija también diga cuál es su inquietud, sin ánimo
de entrar en conflicto, solamente con el objetivo de buscar expresar sus necesidades. ¿Tú qué opinas, Chane? Que creo que, como tú dices, es importante abrir el diálogo y creo que también los estudiantes, los chicos tendrían que tener la posibilidad de decir que tienen algunas fortalezas y que tienen algunas debilidades y que estas debilidades las van a ir trabajando poco a poco y hacerle entender a la mamá que se está poniendo todo el esfuerzo, pero que efectivamente los resultados son producto de un proceso, ¿no? Y explicar que en ese proceso se está poniendo todo de uno. Los papás queremos lo mejor para nuestros hijos y abrir el diálogo siempre es importante para tener una comunicación más empática. Exacto. En realidad, como tú dices, los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y sobre todo, si es que se considera que la mamá es exigente, lo hace por algo bueno, ¿no? El progreso de su hija o de su hijo, ¿no? Entonces, claro, también por otro lado, la hija o el hijo se está esforzando. Entonces, cada uno tendría que expresar, preguntar a la otra persona, preguntar a la hija o la hija preguntar a la madre por qué razones lo hace cada uno. Y así, ¿no? Habría un mejor ambiente. Bien, continuando un poco con los contextos, ¿no? Vamos a ver de repente cómo sería en redes sociales, ¿no? Ahí también necesitamos empatía, Eduardo, la empatía en línea. ¿Tú qué ves más seguido como problema en Internet? Se olvida que detrás de cada pantalla, ¿no? Hay alguien que siente. Un comentario hiriente, una imagen editada, ¿no? Para burlarse, eh, puede afectar mucho. Efectivamente, y lo peor es que muchos se suman sin pensar. Por eso hay que detenerse a reflexionar. ¿Y si esto fuera sobre mí? ¿Me gustaría que esto lo hicieran con alguien que quiero? Vale la pena pensar en esas preguntas. Exacto, ¿no? Sobre todo a lo que se le llama ciberbullying, ¿no? Se crean imágenes, hay comentarios, burlas detrás, pero antes de hacer eso, cada adolescente, ¿no? O cada persona, sería bueno que se pregunte antes, ¿no? ¿Y si esto lo hicieran para mí? ¿Y si esto, no? Entonces esto también lo pueden enseñar los docentes a sus alumnos o los padres familia a sus alumnos. Enseñar a que también las cosas que pueden estar lastimando también pueden ocurrirles a sí mismo. ¿Qué opinaría el mismo estudiante o qué opinaría la misma madre o qué opinaría el mismo docente? ¿No? Otro punto clave, eh, la empatía hacia la diversidad. ¿Qué piensas cuando hablamos de inclusión, Chane? Que muchas veces confundimos empatía con lástima, Eduardo. Por ejemplo, las personas con discapacidad no necesitan que nosotros les tengamos pena o que digamos, ay, pobrecito. Lo que ellos necesitan son condiciones justas para participar activamente como ciudadanos. Exacto. Y lo mismo con estudiantes que vienen de otra región, que no hablan bien el castellano de repente, o que tienen una orientación sexual diferente. ¿Cómo le hacemos sentir parte? La empatía, Eduardo, rompe prejuicios. No permite construir una escuela, nos permite, perdón, construir una escuela más justa y más humana. Claro, y todo lo que hemos conversado, ¿no? No solo parte de la experiencia diaria, sino también de las evidencias. Pero antes de eso, ¿no? Hace un tiempo vi una imagen de cómo es que, digamos, hacemos, digamos, parte del aula de clases a una persona, digamos, con discapacidad, eh, digamos, simplemente está ahí, pero no está integrada. ¿Cómo hacer para que esté integrada? En primer lugar, le preguntamos cómo se siente ahí. ¿Se siente como parte del equipo o no? ¿No? Entonces, o como se siente como parte del aula o no. Entonces, también habría que preguntarle, ¿no? A cada uno, o sea, que los adolescentes le pregunten a sus compañeros, ¿cómo puedo hacer yo para que tú te sientas más parte del grupo? ¿No? Y eso, ¿cómo cambiaría todas esas palabras, ¿no? Bueno, entonces, analizando las evidencias, ¿no? Una revisión de más de, bueno, 40 investigaciones que se realizaron a nivel latinoamericano, encontró que las habilidades sociales, como la empatía, están directamente relacionadas con el éxito académico. Cuando los estudiantes desarrollan estas habilidades, pueden comunicarse mejor, resolver conflictos, trabajar en equipo y construir relaciones mucho más saludables. Y aquí el rol del docente y de la familia es fundamental. Somos nosotros quienes modelamos, guiamos y enseñamos a convivir emocionalmente.
Para concluir, Eduardo, podríamos decir que las relaciones saludables tienen como base a la empatía, porque esta nos permite comprender al otro más allá de sus palabras o de sus acciones. No se trata solo de escuchar, sino de conectar con lo que el otro siente, respetando sus emociones, su historia y su forma de ver el mundo. Claro, sobre todo su historia, sus experiencias, ¿no? Su forma de ver. Por favor, nuevamente me gustaría comentarles, hacer recordar a nuestros amigos, la gente que nos está viendo, que por favor registren su asistencia en el link que se les había compartido y también que, bueno, digamos, aún puede haber algo de tiempo como para que puedan realizar algunas preguntas o algunos comentarios. No está de más, ¿no? Y bueno, además, cuando practicamos la empatía en casa o en la escuela o con nuestros amigos, ¿no? Amigos de barrio, de repente, bueno, compañeros de trabajo en la institución educativa, colegas, ¿no? En Internet o ante la diversidad, ¿no? Construimos entornos mucho más humanos, donde cada persona se siente vista, se siente valorada y respetada. Y aunque no siempre sepamos qué decir o hacer, estar presente con la sensibilidad ya es un paso poderoso hacia una mejor convivencia. También, por ejemplo, cuando uno está llegando al aula de clases, cuando uno está, digamos, cuando uno es adolescente, llega al aula de clases, no solamente es llegar y sentarse, es saludar, es observar, ¿no? Sería bueno que nos acostumbremos a eso, llegar a observar a nuestro compañero, que está bien, de repente está muy cansado, de repente está con mucha energía. ¿Qué pasa, no? ¿Qué ocurre, amigo? Dime, ¿por qué estás feliz? O por qué te veo cansado? ¿Por qué te veo triste? ¿No? De repente quizás no sea el momento ahorita, no sea el momento para preguntar, pero de repente sería bueno invitarle a hacer algunas actividades, invitarle a hacer algunas actividades, jugar algo, o de repente contarle algo de nuestras propias vivencias para que luego preguntarle qué es lo que está pasando. De esa manera ocurriría como una forma de enganche, ¿no? Entonces, eso sería una forma. O también, digamos, en el caso de cuando somos docentes y estamos con nuestros compañeros de trabajo, no solamente es llegar, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Nos vemos a la salida. No, no, también es, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Perdón, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó ayer? Me contaste de algo que habías hecho ayer. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Salió lo que tú estabas deseando? O observar a nuestros compañeros, ¿no? Observar a nuestros compañeros de trabajo, eh, porque se considera más que todo a la socialización como un esfuerzo que nosotros hacemos no porque sea algo incómodo, sino es un esfuerzo que realmente nos permitiría tener mejores lazos con nuestros compañeros. Los observamos, nos esforzamos un poco para observarlos, para preguntarle cómo estás. Entonces, eso generaría también un buen ambiente, una armonía, un gran equipo de trabajo, en fin, ¿no? ¿Qué opinas, Chan? Opino que los papás, Eduardo, somos los principales influencers de nuestros hijos. Y es importante que seamos conscientes que todas nuestras actitudes y todas nuestras acciones inevitablemente están generando aprendizajes en ellos. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean empáticos, tiene que empezar por nosotros. Muy bien, miren, mira, aquí hay un comentario de Martín Dávila que dice, ¿no? Primero, como docentes tenemos que cambiar para poder ayudar. Excelente. Bueno, como docentes podríamos estar de repente con algunos problemas, dificultades que vienen de nuestro día a día, pero de alguna manera sería bueno visualizar, por lo menos para motivarnos y estar un poco más alegre y desvincularnos un poco con nuestras dificultades personales, diciendo, ¿para qué estoy aquí en el aula de clases? Tengo sueños con estos estudiantes. Estos estudiantes tienen historias personales, tienen aspiraciones. En algún momento va a ser mi vecino, mi vecina, alguien importante, muy importante en el país.
Entonces, esta visualización a futuro de lo que significa cada estudiante nos va a dar energía, una energía positiva para querer trabajar con ellos, ah, dándonos también energía para escucharlos atentamente, para ayudarles en cada una de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es eso, no? A ver, Chane, ¿qué más puedes comentar respecto al comentario de Martín Dávila? Que los docentes son muy conscientes que la empatía es un elemento crucial en la enseñanza y aprendizaje, Eduardo. Y lo que puede funcionar, y si les quisiéramos compartir un tip, es que, por ejemplo, unos minutos antes de ingresar al aula, se tomen un momento de respiración, un momento, perdón, para respirar, para conectarse con ellos mismos y mejorar su actitud, ¿no? Comprendiendo todo el valor educativo de su presencia en el aula. Eh, lo que es importante es que cada vez los docentes son mucho más conscientes de la implicancia de sus actitudes empáticas para que los chicos aprendan, para que los estudiantes aprendan. Claro, ¿no? Quizás también algo que puede ayudarnos es tener, no sé, por ejemplo, un cuadro en nuestra casa con un texto o en una pizarra escribir un texto motivador. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque queremos tener un impacto en los estudiantes, porque queremos hacerlos por nuestra familia, queremos trabajar, mejorar. Incluso también había escuchado a una maestra decir, ¿no? Que yo enseño bien a mis estudiantes, me preocupo muy bien por enseñarles a los estudiantes, porque también tengo una hija y quiero que ella le enseñe a un profesor con la calidad de enseñanza que yo le doy. Imagínate Mm. qué tanto se puede esforzar ella por ser una gran maestra con ese tipo de motivaciones. Tener Me algo así parece, en un cuadro, dime, Chane. no, me parece una excelente reflexión, Eduardo, y quería recordar a todas las personas que inscriban su participación en el link que estamos compartiendo. Para nosotros es importante saber quiénes están aquí. También Nelis Cetuco menciona, buenas tardes, estimados maestros, muy interesante la ponencia. Gracias, te agradecemos y qué bueno que hay un buen impacto en ti, ¿no? En usted, por esta ponencia, qué bueno que de alguna manera te parece muy importante. Es algo que realmente nos sentimos valorados por eso, ¿no? Y también Gonzalo pregunta, ¿no? ¿Una persona antipática se puede convertir en alguien simpático? ¿O uno nace así? Entonces, bueno, la mayoría de personas no nacemos malas, ¿no? No nacemos malas, sino realmente quizás eh, tenemos este comportamiento antipático por alguna experiencia que hayamos tenido, que de alguna manera nos ha impactado fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos un poco más amargados, estamos más desconfiados, ¿no? Desconfiamos de todo. Entonces, no sé, ¿qué opinas, Chane? Que una idea importante que hemos transmitido hoy, Eduardo, es que la empatía es una disposición que se cultiva, ¿no? No es algo que aparece de manera espontánea y la mayoría tenemos que esforzarnos por ser empáticos, ¿no? Es una actitud consciente que se cultiva cotidianamente, ¿no? Tiene que haber una disposición consciente que se expresa en acciones, en el lenguaje, en el tono corporal, incluso en el tono de la voz. Entonces es algo que se puede cultivar, ¿no? Y ya querer ser más empático es el punto de partida para desarrollar la empatía. Claro, muy bien. En el caso de el comentario de Miriam Yanet menciona, ¿no? Dice apertura, aceptación, motivación intrínseca y empatía. Claro, apertura, ¿no? Hay que saber cuál es la emoción que está sintiendo la otra persona y aceptarla, ¿no? Aceptar que, en primer lugar, que la emoción se está dando, ¿no? No solamente es juzgar, sino en primer lugar es aceptar. Y luego de ahí sugerir o recomendar, ¿no? Y la motivación intrínseca, claro, de parte de nosotros como padres por querer ayudarlos o de parte de los docentes por querer ayudar a los estudiantes, ¿no? Y tener un trato empático, ¿no? Todas esas cosas podrían ser, en resumen, elementos que podríamos desarrollar, ¿no? También la Federación de Comunidades Indígenas del Distrito de Padre Márquez nos comenta, ¿no? Enseñar con amor es la clave para generar confianza y desarrollar las competencias y capacidades de cada alumno, ¿no? Claro, claro, y como ya habíamos mostrado, ¿no? O mencionado algunos datos, ¿no? Tener
esta buena atmósfera, tener este amor, como menciona, ¿no? Esta generación de confianza no solamente impacta en tener una buena relación con el estudiante, sino también en su rendimiento. De alguna manera, el estudiante va a observar que se siente acogido, que confían en él. Si confían en él, entonces yo también, como estudiante, voy a esforzarme para tener, para alcanzar el objetivo que me está pidiendo el docente. Entonces hay una superación, ¿no? ¿Qué puedes comentar, Chan? Exactamente, Eduardo. Me parece que esa reflexión es muy importante. Eh, la empatía es un elemento clave al momento de transmitir altas expectativas hacia un estudiante, ¿no? Y ya se sabe que las altas expectativas hacia el otro se demuestran incluso en el tiempo que le permitimos que responda. Entonces, la empatía es un aspecto transversal en todas las relaciones humanas y más en el componente educativo, ¿no? Más en el aula, más en la relación docente-estudiante. Claro, muy bien, excelente, Chane. Stephanie Angeli Chalco nos menciona, ¿no? Fomentar un ambiente donde todos se sienten cómodos para expresar sus emociones, perdón, para expresar sus opiniones, preocupaciones y desafíos. Así se trabaja mejor, ¿no? Claro, no estamos ante robots, ¿no? No le estamos enseñando a robots, estamos enseñando a seres humanos. Y de alguna manera, si dentro de nuestras capacidades autocríticas, ¿no? Reconocemos que quizás no sabemos mucho de los estudiantes, no sabemos mucho de nuestros hijos, ¿no? De repente no le preguntamos muchas cosas o casi no paramos en casa. Una de las cosas que podemos hacer como primer elemento es observarlos y luego conversar, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Me puedes contar algo de ti? Uh -huh. Es en el caso de los estudiantes, ¿no? Exactamente, Eduardo. Incluso una pregunta como, ¿cómo estás hoy? Puede abrir el diálogo para que, en este caso, los estudiantes o los hijos en el hogar nos comuniquen cómo se sienten. E incluso cuando se callan o no nos responden, también nos están respondiendo, porque los silencios también hablan, ¿no? Los silencios también expresan. Claro, también Mari Carmen menciona, yo juego antes de hacer las clases para dar confianza al hacer las actividades. Claro, claro, Excelente, de alguna manera el juego, y no solamente el juego en el aula de clases, sino también el juego en casa. El juego, ¿cuánto nos une? exactamente, Muchos padres de familia olvidan jugar con sus hijos, exactamente. muchos docentes también olvidan. Entonces, ¿qué tal si es que el sábado, ¿no? Que ya faltan 2 días, decido jugar con mi hijo? A ver, hijo, vamos a jugar este fútbol, o hija, vamos a jugar vóley, o básquetbol, o no sé, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso les va a permitir que empiecen a conversar, quizás mientras que se van pasando la pelota, o quizás mientras juegan ajedrez, le dices, no, a ver, oye, me acaba de pasar esto, le dices de parte de ustedes, ¿no? Me acaba de pasar esto, me acaba de pasar esto otro. ¿Qué te pasó a ti? Cuéntame. ¿Cómo te ha ido? Entonces hay un diálogo y así se empieza la confianza. No, De acuerdo. no solamente caminar y veo que algo le está pasando a los hijos o al estudiante y ¿cómo te ha ido? No, a ver, cuéntame qué tal, qué te ha pasado, porque normalmente el estudiante, sobre todo siendo adolescente, algunas veces prefiere eh, no decir demasiadas cosas, no ser demasiado quizás transparente, quizás no ser, no decir cosas que quizás considere el estudiante como íntimas, ¿no? Como los padres, porque de repente se pueden sentir juzgados por ellos. Entonces, Ujú. antes de eso, mejor armoniza un poco con juegos de confianza, ¿no? Entonces, jugar a algo, ¿no? Eso de repente, en pleno juego, de repente surge alguna conversación interesante, ¿no? No sería recomendable que respondan con preocupación o susto, sino simplemente es, o sea, a ver, eso me está preocupando, a ver, cuéntame un poco más o algo así, ¿no? Cosa de que tampoco no deteriorar la relación a partir de algo que te está confiando, quizás por primera vez.
Excelente, Eduardo, y me parece muy importante lo que comenta el comentario de la maestra, ¿no? El juego es una excelente estrategia para empezar cualquier actividad, ¿no? Nos conecta, genera mayor disposición, permite distender el ambiente e inevitablemente la comunicación va a fluir más, va a ser un poco más afectuosa y va a tener más elementos de empatía, ¿no? A ver, Relicón Jiménez menciona, ¿no? Bueno, pueden compartir dinámicas para desarrollar la empatía el inicio de nuestras sesiones de aprendizaje. A ver, algo que podría ser también para padres y podría ser para docentes de repente, ¿no? Em, ¿Qué les parece, no? Por ejemplo, colocar en una caja de cartón, un conjunto de preguntas en papelitos, Uh ¿no? -huh. ¿Cuál fue la experiencia donde tuviste más feliz? ¿Qué te haría enojarte? O no sé, eh, ¿cuándo fue la última vez que te sorprendió algo? ¿No? Entonces, varias de ese tipo de preguntas a nivel emocional. Entonces, cada uno de los estudiantes o tu propio hijo junto con, bueno, con el papá y la mamá junto con sus hijos, sacan una frase y se van respondiendo, ¿no? O también podría ser un poco jugando con eso, eh, sacas una, pero te tocó con alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo respondería esta persona? ¿Cómo responde? ¿Tú cómo crees que respondería la otra persona a esto? ¿No? Imaginemos, por ejemplo, perdió su celular. Esperemos que no pase eso. Pero, ¿qué pasaría si Juan, o qué pasaría si es que Violeta perderían su celular? ¿Cómo creen que reaccionaría, no? Pero claro, sin burlas. El objetivo no es que sea con burlas. También reconociendo un poco en qué estadio podrían estar los estudiantes también para que no se formen ofensas, ¿no? O algo así. Entonces, también, ¿no? Eso podría ayudar. ¿Qué opina, Chane? Me parecen importantes, interesantes tus sugerencias, Eduardo, pero ahí yo quería remarcar la actitud del docente, ¿no? Creo que una actitud abierta al diálogo, un docente que tenga una mirada apreciativa hacia sus estudiantes, un docente que releve los procesos y los aspectos ya logrados de los estudiantes, me parece que va a generar un ambiente muy empático en el aula y por ejemplo, alentar y relevar nuevamente, y sí quisiera enfatizar en esto, ¿no? Relevar los pequeños logros que los chicos ya van teniendo es muy importante, genera confianza y abre la posibilidad de una comunicación más profunda, ¿no? Claro. A ver, a ver, menciona aquí Carlos Grandes, ¿cómo fortalecer la empatía de mis estudiantes? En- Como se había mencionado, como habían comentado en los comentarios anteriormente, eh, a ver, no recuerdo exactamente quién, eh, am, creo que era perdón, Martín Dávila, Ujú, había comentado algo así como que para que en primer lugar deberíamos cambiar como docentes, ¿no? Siendo empático nosotros mismos, estamos enseñándole ya al estudiante a ser empático. ¿No? De alguna manera exactamente. lo va a comprender como una imitación, ¿no? Va a saber los pasos y todo. Exactamente, Eduardo. Y ahí también creo que es importante saber que la empatía es algo que se construye progresivamente, ¿no? No es algo que surge de manera espontánea. Entonces es un proceso en el que el maestro tiene que trabajar y evidentemente en tanto los chicos vean la actitud del maestro dispuesta y vean ese interés y vean esa apertura del maestro, los estudiantes también van a abrirse al diálogo y se va a generar un mejor clima en el aula. Claro. Bueno, bien. A ver, aquí menciona Gloria Dioses. La Uh -huh, empatía también nos ayuda en la resolución de problemas. Claro. uh -huh, eh, a ver, imaginemos que no fuéramos empáticos y que uh -huh. solamente actuemos de acuerdo a lo que nosotros creemos de repente, ¿no? Entonces, eso no, eso al contrario, no ser empáticos y siendo de repente antipáticos podría destruir más la relación, podrían alejarse los problemas. Bien, bueno, ah,
Entonces vamos de repente a finalizar. También vamos a observar aquí en una diapositivas que hay algunos enlaces, ¿no? Por ejemplo, enlaces, ¿no? Tutores transformando vidas, ¿no? Pueden acceder los tutores, docentes, ¿no? A ese enlace. También puede haber otra forma de conectarse, por ejemplo, a hacer tutoría y orientación educativa en Perú Educa. Y docentes y padres de familia pueden entrar también a la página de Educación Te Escucha, que lo pueden encontrar en Google, Educación Te Escucha, ¿no? Ahí va a encontrar también recursos y herramientas que están destinadas para los padres y para los docentes y para los mismos estudiantes, ¿no? En relación al soporte socioemocional. Ujú. Y Eduardo, para que todo y para dejar algunas pautas un poco más prácticas a las personas que nos están acompañando, es importante decirles, por ejemplo, que la escucha activa implica mirar a los ojos, a sentir y mostrar que realmente estamos prestando atención, ¿no? Ponernos en el lugar del otro antes de reaccionar y preguntarnos, ¿cómo me sentiría yo si a mí me pasara esto? Otro aspecto clave puede ser validar las emociones, sin minimizar, utilizando frases como entiendo que esto te molesta, es normal sentirse así. Y estos podrían ser algunos aspectos claves al momento de formar y atender nuestras relaciones con más empatía. Bien, a ver, otra pregunta más que se está mencionando que digamos, también es como bastante diferente, ¿no? Al resto de preguntas que Ujú, hemos contestado es, soy docente de nivel inicial, ¿cómo lograr la empatía en nuestro nivel? Docente ujú, inicial de 3, 4, 5 años. Son estudiantes que aún recién están, digamos, reconociendo sus emociones, recién teniendo experiencias. Quizás hay algunas limitaciones respecto a su edad, ¿no? Son naturales de comunicación. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, muchas veces podemos encontrar ahí situaciones, por ejemplo, de golpes, ¿no? Entre ellos, se están fastidiando, responden también de manera así, ¿no? Entonces, de repente habría que ser como un intermediario, ¿no? Entre ellos y decir, a ver, cómo te sientes tú, ¿no? ¿Qué te hizo? A ver, en primer lugar, hay que decirle, hay que preguntar al estudiante, ¿qué te hizo? ¿Y cómo te hizo sentir? Bueno, en sus palabras, ¿no? ¿Cómo te hizo sentir lo que te hizo? ¿Te golpeó? Sí, me dolió. Ah, me siento enojado, ¿no? El otro, ah, ya, ¿y por qué le hiciste esto? Ah, ujú, ya, porque, no, es que fue de casualidad, ¿no? Algo así. Ah, ya, muy bien, entiendo. Eh, ¿Está bien? ¿Tú le crees en lo que te está diciendo? ¿O crees que no te... algo así, ¿no? Entonces, así permite que haya un diálogo. El profesor tendría una capacidad de ser intermediario entre esta discusión. Entonces, ujú. siempre respondiendo ante las situaciones que están ocurriendo en el minuto, ¿no? Ujú. Sí, Eduardo, y ahí habría que decir que la empatía en educación inicial, una maestra empática, un maestro empático en educación inicial es clave porque los niños están ahí recién, están empezando un momento importante, ¿no? Están empezando la escolaridad y requieren efectivamente calidez, requieren simpatía, requieren empatía y requieren, digamos, relaciones amables con su docente, ¿no? Este es un aspecto clave, mucho más importante en el nivel inicial. Bien, la empatía se construye día a día, no nos olviden eso. No es algo que nace y que, o sino que ya debemos tener 100% desarrollada al finalizar la sesión, sino que es algo que deben ir practicando, ¿no? Es a partir del esfuerzo y la motivación, ir practicando día a día, ir mejorando, de repente analizar, hoy fui empático o en esta situación fui empático o no Ujú, lo fui tanto, ¿no? ¿Qué características me hacen ser empático en esta situación o qué características me faltaron? Entonces, eso también va a permitir, ¿no? No se trata de hacerlo perfecto, ¿no? Sino de intentarlo con honestidad. ujú. Efectivamente, Eduardo, hemos hablado de empatía en muchos contextos, en casa, en la escuela, con los amigos, en las redes y hacia la diversidad. Y entonces es importante recordar que la empatía se modela con el ejemplo. Claro, les agradezco a todos nuestros amigos que han observado aquí en la sesión, quienes nos han visto, ¿no? Eh,
siempre practiquemos la empatía, especialmente en los momentos difíciles. No se trata solamente de ser empáticos en los momentos fáciles, sino ser empáticos en los momentos difíciles. Un mundo más empático también es un mundo más humano. Ujú. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima y que nunca falte la empatía en nuestro día a día. Muchas Hasta pronto, gracias. hasta pronto, nos vemos. Nos Cuídense. vemos.